nosotros, Emilio Saldaña. Pisu, ¿Cómo están? Bien, feliz viernes. Me da mucho gusto verlas. ¿Cómo le va, Pisu? Encantado de saludarla. Cuaderno para escribir porque estoy muy... Está bueno, está con interesantísimo. esta moneda que se llama Bitcoin, ¿no es de película, es real? Es de película, pero sí es real. Suena como de película, pero sí es real. Seguramente habrán escuchado ya alguna vez, más recientemente, sobre la posibilidad de hacer pagos y transacciones, como muy bien explicabas tú al principio, con un tipo de moneda digital. Y muy rápidamente compartirles a ustedes cuál es el estatus que guarda ahorita, porque es muy interesante qué es lo que está sucediendo con esta moneda actualmente. Se trata de una moneda en efecto digital, ubiquemos o para efectos de entender el tema, pensemos en el peso, pensemos en el dólar. Bueno, en este caso el Bitcoin sería el equivalente a una moneda similar, pero exclusivamente para el entorno digital. Ahora, hay varias cosas que lo hacen muy interesante y que lo hacen una opción muy relevante, y la primera es que, a diferencia de una moneda tradicional, una moneda tradicional debe estar respaldada por las arcas o por la... Del país. De cada uno de los países, es decir, el gobierno respalda el valor de una moneda y garantiza con lingotes de oro o con este tipo de cuestiones el valor en efecto de esa moneda en particular. En el caso de Bitcoin, no hay nada, ni un gobierno, ni un banco que lo esté respaldando. Pero supongamos que en lugar de tener bancos, para efectos del funcionamiento de esta moneda, lo que hacemos es que entre todos tuviéramos una libretita en donde cuando Liliana le hace una transferencia a cualquiera de nosotros de dinero, todos apuntamos al mismo tiempo en nuestra libretita, no solamente el monto que transferiste, sino el número de serie del billete con el que le pagaste. Todos lo apuntamos y todos lo actualizamos. Y luego tú pagas un dinero para acá, y ese monto, la tanda exactamente, y esa tanda nuevamente todos los que estemos involucrados con ese dinero, apuntamos en nuestra libretita cuánto le pagó y el número de serie de cada uno de los billetes que utilizó. ¿Esto para qué sirve? Esto lo que da son varias cosas. La primera es, no hay un intermediario. No hay ni un banco ni un gobierno que esté intermediario en el gobierno. Y estamos viendo, de hecho, a cuadro, estábamos viendo una animacioncita que nos ayuda a entender justo esto. Pero porque dices que las arcas de cada país, bueno, avalan el dinero. ¿En este caso qué? En este caso... ¿Es legal? O sea, ¿no? Es absolutamente legal. Lo único es que cambian las reglas, digamos, económicas y financieras bajo la cual se sustenta que ese Bitcoin tenga un valor o no tenga valor. En lugar de que el valor del Bitcoin esté respaldado por un gobierno, por un banco y por lingotes de oro, en el caso del Bitcoin está respaldado más bien por la certeza de saber que ese dinero que tú tienes, todo el mundo lo tenemos registrado, todo el mundo sabemos exactamente en manos de quién está y en manos de quién ha pasado, y hay una cantidad determinada, va a existir hasta 21 millones de bitcoins en total. ¿Que puedes tú tener o qué? Que la idea es que en todo el ecosistema digital solamente exista esta cantidad, no va a crecer más, y con ello sea suficiente de ir utilizando entre todos esta cuestión. Te pregunto, ¿hay posibilidad entonces de medir un Bitcoin comparado, por ejemplo, con un dólar? ¿A cuánto equivale? Sí, por supuesto. Oye, pues esto es interesantísimo porque además el Bitcoin nace posterior a la crisis financiera que hay en 2008, el boom del .com, todo esto revientan, quiebran muchas empresas, y la intención de crear Bitcoin era precisamente por la desazón, por la frustración que les provocó a muchos inversionistas despertar un día y darse cuenta que su dinero había desaparecido. En el caso de Bitcoin, aunque también es una moneda que está basada en la especulación, es decir, hoy vale una cantidad determinada y al ratito bajó o subió de precio y depende de la cantidad de transacciones. Como la bolsa. Que se están haciendo muy similar a la bolsa. Pero consideren lo siguiente, la primera transacción que se hizo con Bitcoin fue en el 2010, que es realmente muy poco tiempo, y se compraron 2 pizzas. Al precio que se compraron esas pizzas, se pagaron 10,000 Bitcoins. Bueno, esos 10,000 Bitcoins que se pagaron en 2010 por 2 pizzas, hoy valen 10 millones de dólares. ¿Cómo? Cada Bitcoin, hoy un Bitcoin vale 70,000 pesos. Hoy yo te quiero vender una pizza a Pues 10,000 claro, Bitcoins. Cada Bitcoin vale ahorita 70,000 pesos. Cada Bitcoin vale 70,000 pesos y tú puedes comprar de manera fraccionada.
Es decir, puedo un comprar. cuarto de Bitcoin. Me da 100 pesos de Bitcoin, por favor. Yo pensé que me da 2 rebanadas Ahora de sí pizza. entiendo porque son solo 21 millones. Sí, Exacto. se los voy a aceptar para la tanda. Son no, claro, Si me es dan totalmente uno, ya funcional. queda pagado todo Hoy el año. puedes comprar un automóvil, puedes rentar vacaciones, puedes pagar ciertos servicios, puedes se pagar puede. alimentos en cada vez más países. Y la intención justamente tiene mucho que ver con que mientras el dinero que tú tengas esté en la nube, como lo hacemos con nuestros files, Sí. esté protegido, esté resguardado. Es seguro, entonces. Es seguro, claro, por supuesto. Ahora, quizá hemos escuchado de Bitcoin de una forma no tan amable o de una forma un poco más oscura, Sí. porque precisamente por todo esto que estamos comentando, es el tipo de cambio, la moneda que han utilizado hackers cuando hacen secuestro de datos y Sí, de información. pues sí. Era lo que te iba a Entonces, decir. si tenemos medio relacionado Bitcoin con los malosos digitales, no estamos equivocados porque lo están utilizando mucho para esas transacciones, pero la razón por la que lo utilizan Porque es seguro. no es porque Bitcoin sea malo, sino porque es muy seguro y se está apreciando la Wow. moneda constantemente. Entonces, vamos a estar escuchando cada vez más es factible que podamos pagar algo con este nuevo tipo de moneda. De hecho, el Banco de México ha estado ya estudiando cómo se puede integrar Bitcoin o las monedas cifradas a un entorno financiero tradicional, que obviamente hay que tener precauciones y todo esto, pero cada vez más Es el futuro. está más cerca y es el No, futuro ya llegó, indudable. Llegó Exacto. Piso, muchísimas gracias. Al contrario, muchas por gracias. traernos